Relatos bíblicos. Dios inunda la tierra, salvando a Noé, a su familia y a 2 ejemplares de cada animal a bordo de su arca. Ahora, un equipo internacional de investigadores ha encontrado nueva evidencia de que una famosa formación en Turquía podría ser el sitio de la antigua embarcación. Los científicos finalmente han entrado en una misteriosa estructura en Turquía que durante mucho tiempo se rumoreaba que era el Arca de Noé. Y lo que descubrieron fue asombroso. El libro del Génesis dice que Noé aterrizó aquí, en las montañas de Ararat. Entonces, ¿podría ser realmente el Arca de Noé? Durante años, se debatió si el arca era pura leyenda o una reliquia perdida en las montañas. Entonces, un descubrimiento discreto en Turquía causó revuelo mundial, atrayendo a investigadores, creyentes y simples curiosos a un momento compartido de asombro. Investigadores turcos afirman ahora haber encontrado evidencia irrefutable de que la historia del Arca de Noé no era una advertencia sobre las consecuencias de abandonar a Dios, sino un evento histórico verificable. Enterrada bajo capas de tierra, los escáneres de radar revelaron una enorme forma de barco que insinuaba algo extraordinario. No era una prueba definitiva, pero abrió una puerta inesperada donde la fe, la historia y la ciencia parecían colisionar en un mismo instante. ¿Qué demonios haría un barco allí arriba? A medida que las excavaciones se profundizaban y los debates se intensificaban, la atención mundial se centró en el sitio, con la sensación de que este descubrimiento podría transformar nuestra perspectiva sobre algunos de los relatos más antiguos de la humanidad. De repente, la tradición mundial del diluvio universal deja de ser un mito para convertirse en un recuerdo. Ahora exploramos lo que los científicos encontraron en su interior. La montaña que no debería tener barco, descubriendo el arca. La historia realmente explotó en el momento en que aparecieron los titulares. Los escaneos 3D muestran una formación similar a un barco que coincide con la descripción bíblica del Arca de Noé. Los arqueólogos dicen que sonaba casi irreal, como algo que esperarías ver en un documental nocturno, no en las noticias principales. Sin embargo, allí estaba. Científicos usando un radar de penetración terrestre de alta tecnología y los escaneos revelando algo sospechosamente con forma de barco enterrado en las profundidades de las montañas del este de Turquía. Y no solo vagamente parecido a un barco. Los escaneos mostraron líneas paralelas, ángulos rectos y estructuras largas y uniformes que extrañamente coincidían con las medidas descritas en el texto antiguo. ¿Podría ser? ¿Alguien realmente encontró el Arca de Noé? Durante generaciones, la idea de un antiguo barco gigante descansando en algún lugar cerca del monte Ararat ha oscilado entre el folclore y la fascinación. Los lugareños contaban historias. Los exploradores susurraban sobre vigas extrañas y formas enterradas. Pero para la mayoría, el arca era una historia para contar alrededor de fogatas, no un objeto real que nadie esperaba ver con sus propios ojos. Todo cambió cuando un equipo de investigadores modernos decidió dejar de tratar los rumores como cuentos de hadas y empezar a tratarlos como datos. La montaña que eligieron para investigar no era una colina suave que se sube en una tarde soleada. El monte Tenderek es árido, escarpado y volcánico, parte del terreno accidentado que rodea al más famoso monte Ararat. Lejos de cualquier ciudad, enclavado en laderas áridas y escarpadas, el terreno parece el tipo de lugar donde los secretos podrían ocultarse durante miles de años sin que nadie lo note. Desde arriba, gracias a fotografías aéreas de décadas de antigüedad, el terreno parecía tallado en un largo óvalo. No es un óvalo cualquiera, sino un óvalo perfecto, casi como la silueta de un enorme barco que simplemente se hubiera hundido en la tierra y fosilizado. Los lugareños lo habían señalado durante décadas, incluso siglos, insistiendo siempre en que la forma había estado allí desde la época de nuestros bisabuelos. Esta formación finalmente recibió un nombre: el sitio de Durapinar, una cresta de aspecto natural de más de 150 metros de largo, sorprendentemente cercana a la longitud descrita en textos antiguos, suficiente para despertar la curiosidad, pero no para gritar ¡Eureka! Aún así, la forma por sí sola seguía atrayendo la atención, y finalmente la curiosidad triunfó.
Un equipo de investigación finalmente llegó al sitio, no con palas y cuerdas como los exploradores de antaño, sino con equipo que permitía ver a través del suelo. Antes de pasar a la parte tecnológica, cabe destacar que esta no era la primera vez que los científicos visitaban Duropanar. Luego, la tecnología se puso al día. Avanzamos rápidamente hasta los investigadores de hoy, armados con georradar, imágenes 3D del subsuelo y el tipo de equipo que facilita la lectura de las capas de roca que un libro infantil. Cuando el equipo dirigió sus instrumentos hacia el sitio, esperaban que los escaneos reflejaran caos. Roca desmoronada, capas dentadas, patrones irregulares. La madre naturaleza es experta en lo aleatorio. Lo que vieron en sus pantallas fue todo menos aleatorio. Largas líneas rectas, ángulos perfectos, secciones superpuestas apiladas como pisos, compartimentos simétricos. La naturaleza suele evitar las líneas rectas, a menos que esté teniendo un día muy extraño. La formación no parecía accidental. Parecía diseñada aún más inquietante. Las medidas dentro de la formación coincidían inquietantemente bien con lo que se escribió sobre el arca hace miles de años. No idénticos, pero lo suficientemente parecidos como para sorprender y emocionar. Luego vinieron las muestras de suelo. La tierra extraída del interior de la formación no era la misma que la del exterior. Ni de lejos. Contenía más rastros orgánicos, restos de material antaño vivo, del tipo que se esperaría de madera descompuesta hace mucho tiempo. Los niveles minerales también eran diferentes, e incluso las plantas que crecían directamente sobre la formación se veían sutilmente distintas a las del suelo circundante. Era como si la tierra bajo la superficie aún recordara algo antiguo enterrado allí. Y las sorpresas no terminaban. Alrededor del sitio había varias losas de piedra maciza con agujeros tallados cerca de la parte superior, casi como anclas o estabilizadores. Algunos de los primeros exploradores habían sugerido que estas piedras se usaban para estabilizar un barco enorme contra las fuertes corrientes. Los lugareños no sabían quién las talló ni cuándo, pero insistían en que las piedras siempre habían estado allí. Las familias que vivían cerca habían transmitido historias de generación en generación. Historias sobre objetos inusuales desenterrados después de tormentas. Sobre extraños trozos de madera petrificada encontrados en lo alto de las montañas. Sobre antiguas vetas de hierro incrustadas en el suelo. Nada que probara, nada por sí solo, pero suficientes pequeñas pistas para mantener viva la llama. Algunos exploradores de décadas pasadas afirmaron haber encontrado trozos de madera petrificada, largos segmentos planos que sospechosamente parecían tablones. Otros describieron restos metálicos como si algo hubiera reforzado la estructura. Muchas de estas afirmaciones fueron objeto de un acalorado debate, pero contribuyeron a despertar el interés cada vez que llegaba un nuevo equipo. Incluso el gobierno turco tomó nota. El sitio finalmente se convirtió en un parque nacional protegido, no porque alguien lo declarara el Arca de Noé, sino por su enorme valor cultural e histórico. Aún así, nada comparable al momento en que los científicos exploraron a mayor profundidad que nadie antes. A medida que continuaban los escaneos, el equipo decidió comenzar a perforar en zonas clave. Bajaron cámaras especializadas diseñadas para deslizarse en espacios estrechos bajo tierra. Al principio, esperaban oscuridad, solo tierra y piedra. Pero lo que captaron las cámaras causó revuelo mundial. Dentro de las cámaras sombrías se extendía un orden misterioso, con patrones estructurales repetidos, cavidades de bordes afilados y divisiones distintivas que insinuaban habitaciones o compartimentos, como si el espacio mismo hubiera sido diseñado meticulosamente. Nada era concluyente aún, pero era suficiente para indicar que algo antinatural se esconde aquí abajo. Los científicos fueron cautelosos, no dramáticos. Hicieron hincapié en que cuanto más perforaciones, más.
Tras el escaneo, se necesitaban más pruebas antes de poder afirmar algo con certeza. Aún así, el misterio no hacía más que crecer. La formación no se comportaba como una roca, el suelo no se comportaba como suelo común, y el interior no parecía un accidente geológico fortuito. Algo estaba enterrado allí, algo estructurado, algo que nadie esperaba. Y, curiosamente, los investigadores que reavivaron el interés mundial no fueron los primeros en insistir en que el arca ya se había encontrado. Mucho antes de la llegada de los equipos modernos, décadas antes de los nuevos escaneos, antes de las cámaras, antes de los titulares nacionales, un hombre afirmó haber descubierto el arca él mismo. Y, le creas o no, su historia es una de las más controvertidas de la arqueología. Ron Wyatt, el hombre que fue en busca de milagros. Si imaginaras a una persona común y corriente que de repente decidiera investigar los grandes misterios de la Biblia, encontrarías a alguien muy parecido a Ron Wyatt. De profesión, no era arqueólogo, historiador, ni siquiera académico. Era enfermero anestesista de Tennessee. Sin embargo, para muchos de sus seguidores, se convirtió en el arqueólogo de Dios, un hombre cuya curiosidad ardía lo suficiente como para llevarlo a través de desiertos, montañas y ruinas antiguas durante más de 2 décadas. La transformación de Wyatt comenzó con una sola fotografía en la revista Life, una extraña silueta con forma de barco enclavada en las montañas del este de Turquía. La mayoría de la gente la miraría una vez y pasaría de largo. Wyatt lo miró fijamente y sintió una chispa incontenible. ¿Y si, tal vez, esa extraña forma fueran los restos del arca de Noé? Ese pensamiento lo consumió, y así comenzó su búsqueda de 22 años para descubrir los rastros físicos de la historia bíblica. Para sus seguidores, Wyatt era un Indiana Jones de la vida real, con menos chasquidos de látigo y más oración. Para los escépticos, era un soñador bien intencionado que perseguía sombras. Pero, se lo viera como se lo viera, su ímpetu era innegable. Wyatt no solo tenía grandes aspiraciones, aspiraba al cielo. En sus audaces expediciones, afirmó haber descubierto casi 100 reliquias bíblicas, incluyendo el Arca de la Alianza, el Arca de Noé, la espada de Goliat, las tablas de piedra originales de los 10 mandamientos, e incluso lo que él creía que era la sangre seca de Jesús. Esto fue suficiente para extasiar a sus partidarios y enfurecer a los arqueólogos académicos. Para algunos, Wyatt representaba a un intrépido buscador que buscaba encontrar las piezas faltantes de la historia. Para otros, traspasaba todos los límites científicos imaginables. Ya fuera celebrado o criticado, nunca dejó de buscar. Si la historia de Noé fuera solo un relato privado oculto en un libro antiguo, este no sería un tema tan candente. Pero la narrativa del diluvio aparece en unas 200 culturas de todo el mundo, desde Oriente Próximo hasta América y las remotas islas del Pacífico. Es el mito recurrente de la humanidad de destrucción, supervivencia y renovación. Y donde la mayoría de los académicos debaten simbolismo versus historia, Wyatt se lanzó con su propia respuesta. Creía que el diluvio fue real y que la evidencia aún estaba ahí, esperando ser desenterrada. Su misión, en muchos sentidos, era demostrar que la historia más antigua del mundo tenía un fundamento físico tangible, uno de madera. La obsesión de Wyatt con esa estructura con forma de barco en Turquía, conocida como la Formación Durupanar, comenzó a finales de la década de 1970. Viajaba de Estados Unidos a Turquía repetidamente, como quien tiene una cita que no puede faltar. Sobre el terreno, Wyatt informó haber descubierto un tesoro de pistas tentadoras. Creía que la madera petrificada coincidía con la de los barcos antiguos. Interpretó objetos metálicos con forma de soporte como fijaciones perdidas hace mucho tiempo, extrañas formaciones rocosas con forma de costilla que trazaban el contorno de un enorme agujero, y patrones geométricos ocultos bajo la superficie que insinuaban los restos de una estructura artificial. Incluso señaló imponentes piedras en pueblos cercanos, monolitos con agujeros tallados como posibles piedras de anclaje utilizadas para estabilizar un barco gigante en aguas turbulentas. Para Wyatt, la narrativa estaba tomando forma. El tamaño coincidía con el arca bíblica. La geología parecía propicia. Y los artefactos locales insinuaban un pasado marítimo.
Tras años de excursiones, fotografías, conferencias y pequeñas excavaciones, estaba seguro de haber encontrado lo que generaciones habían buscado. Pero no todos estaban convencidos. Todo lo contrario. Arqueólogos, geólogos e investigadores profesionales se opusieron firmemente. Y la formación misma, un fenómeno peculiar, pero completamente natural, moldeado por la erosión y las fallas, no por la carpintería. Los críticos también cuestionaron los métodos de Wyatt. Carecía de formación arqueológica formal. No siempre documentaba los hallazgos con procedimientos controlados y, en ocasiones, se basaba en la intuición cuando la ciencia exigía datos mensurables. Algunos lo acusaron de interpretar las expectativas bíblicas en los patrones naturales. Otros lo consideraban sincero, pero equivocado. Sus partidarios, sin embargo, insistieron en que Wyatt fue despedido no por evidencia débil, sino por sesgo académico, pues desafiaba las cosmovisiones establecidas. Creían que las instituciones no estaban preparadas para descubrimientos que pudieran sacudir los cimientos científicos o religiosos. Héroe o hereje, Wyatt encendió un debate que se resiste a morir. Wyatt no fue el primer soñador en perseguir el arca, ni el último. Durante siglos, viajeros, pilotos, soldados y exploradores han susurrado sobre una enorme estructura oculta en estas montañas. Algunos afirmaban vislumbrar vigas de madera a través de la nieve. Otros juraban haber visto la silueta de un barco desde el aire. Y Wyatt estaba decidido a demostrar que esos rumores eran reales, persiguiendo la leyenda. Una larga y extraña historia de descubrimientos de arcas. Durante miles de años, una historia ha oscilado entre la fe y el folclore, entre las escrituras y algo que podría ser real. Según textos antiguos, un hombre llamado Noé construyó una enorme embarcación, mitad bote salvavidas, mitad zoológico flotante, para sobrevivir a un diluvio que transformó el mundo. Ya sea que se considere este relato como historia literal o un mito moral, el arca en sí se convirtió rápidamente en uno de los misterios más persistentes de la humanidad. Si alguna vez existió, ¿dónde terminó? ¿Enterrado en el lodo, encerrado en un glaciar o desaparecido por completo, dejando solo una historia? Generaciones de exploradores, eruditos, excursionistas, pastores, soldados y soñadores han intentado responder a esta pregunta. Y sus intentos forman un extraño y sinuoso rastro de casi, y quizás 1000 años, que se extiende desde la antigüedad hasta el descubrimiento final actual que lo resuelve todo. Mucho antes de los satélites o los radares, los escritores antiguos ya hacían afirmaciones audaces. En el siglo I, el historiador judío Flavio Josefo afirmó con seguridad que los restos del arca se encontraban en Armenia, en una cordillera que posteriormente se asoció con Ararat, en la actual Turquía. No estaba solo. Los primeros comentaristas cristianos, los eruditos medievales y, posteriormente, los geógrafos islámicos insistieron en que el arca era un objeto real que reposaba en lo alto de las montañas. No todas las afirmaciones se mantuvieron dentro de los límites bíblicos. Los mitos del diluvio aparecen en todo el mundo, desde Mesopotamia hasta la India y Centroamérica. La idea de una enorme embarcación que protegía la vida no era solo un concepto hebreo, se convirtió en un símbolo cultural compartido. Irving, del Museo Británico, incluso descubrió una tablilla babilónica que describía una enorme embarcación circular, una enorme kufa, con medidas precisas. Una réplica construida en la India, de hecho, flotaba. De repente, el mundo se dio cuenta de que los pueblos antiguos no solo contaban historias del diluvio, sino que las estaban diseñando. Y así, el arca, ya fuera como embarcación física o como metáfora universal, adquirió una fuerza gravitacional. Las religiones la adoptaron. Los narradores lo expandieron. Los aventureros, bueno, querían encontrarlo. Mucho antes de los drones y las cámaras de alta resolución, la búsqueda dependía principalmente del boca a boca y de las miradas indiscretas. Los viajeros medievales afirmaban haber visto viejas vigas de madera en lo alto de las montañas, a veces tras desprendimientos de rocas o durante el verano, cuando la nieve se retiraba.
Los pastores locales intercambiaban historias sobre formas oscuras que sobresalían del hielo y objetos extraños que revelaban los glaciares derretidos. ¿Eran estos restos del arca o simplemente la montaña jugando una mala pasada? Nadie podía asegurarlo, al menos no con las pruebas disponibles. Para cuando llegó la Primera Guerra Mundial, los soldados y pilotos estacionados cerca de la región echaron leña al fuego. Aviadores en tiempos de guerra reportaron haber vislumbrado grandes estructuras emergiendo de las plataformas de hielo derretidas. Otros dijeron haber visto algo que sospechosamente parecía el casco de un barco enorme, pero la guerra los mantuvo en movimiento, y el clima de la montaña no era precisamente propicio para quienes regresaban, por lo que estas primeras afirmaciones se convirtieron en migajas. Nunca se confirmaron, nunca se descartaron por completo, solo lo suficiente para mantener viva la curiosidad. Con el paso de las décadas, el monte Ararat pasó de ser una ubicación geográfica a un ícono mítico. Era alto, gélido e impresionante. Un escondite perfecto para un barco del tamaño de un campo de fútbol. A principios del siglo XX, más escaladores lo intentaban. Algunos juraban haber visto masas oscuras atrapadas bajo siglos de hielo. Otros descubrieron cuevas revestidas de lo que creían que eran vigas antiguas. En 1876, James Bryce incluso regresó con un trozo de madera tallada, afirmando que lo encontraron muy por encima de la línea de árboles, demasiado alto para que existiera madera natural. Admitió que podría haber una explicación mundana, pero no se esforzó demasiado por encontrarla. Ararat se había convertido en el hogar espiritual de la fiebre del arca, una montaña coronada de misterio. Luego llegó la Guerra Fría, y con ella un nuevo tipo de investigador: los satélites de inteligencia estadounidenses. Corrieron rumores de que imágenes satelitales clasificadas mostraban una forma similar a un barco congelada en lo alto de las laderas del Ararat. Algunos tabloides informaron que la CIA tenía pruebas, pero no las estaba publicando. Inicio de la emoción. De repente, el Arca era un secreto de la Guerra Fría. Películas, revistas y grupos religiosos especularon descontroladamente. Pero cuando los científicos finalmente analizaron las versiones públicas de esas imágenes, el misterio se disolvió rápidamente. Lo que parecía una nave era mucho más probable que fuera una combinación de sombras irregulares, formaciones rocosas y surcos glaciares. Las montañas son buenas para crear ilusiones, especialmente cuando se fotografían desde el espacio. Aún así, incluso los rumores satelitales desacreditados mantuvieron vivo el mito. En cierto modo, Ararat no necesitaba pruebas reales, solo necesitaba una posibilidad. Entonces, en 1959, todo cambió. Durante una misión rutinaria de cartografía aérea, el capitán del ejército turco, İlhan Durupanar, avistó algo que lo hizo detenerse y acercarse. En una suave ladera, muy al sur de la gélida cumbre del Ararat, se alzaba una figura lisa, alargada y extrañamente simétrica. Algo que parecía inquietantemente la silueta de un barco, congelado en tierra en lugar de hielo. Las fotos se hicieron públicas y se difundieron rápidamente. ¿Era esto? ¿Acaso el arca se había escondido no en la cima, sino en una terraza cubierta de lodo a kilómetros de distancia? Los primeros investigadores viajaron al lugar en la década de 1960. Tomaron mediciones básicas y estudiaron el terreno. Su conclusión: geológica, interesante, sí, pero natural. Capas de lodo, lava y agua habían moldeado el terreno hasta convertirlo en algo parecido a un barco. Caso cerrado, o eso creían. El sitio permaneció en silencio durante años hasta que una oleada de nuevos exploradores lo visitó en las décadas de 1970 y 1980. Ron Wyatt se convirtió en el defensor más acérrimo, afirmando que la formación eran los restos petrificados de un antiguo barco. Sus hallazgos atrajeron la atención mundial y un escepticismo igualmente contundente. Los críticos señalaron que muchos de sus artefactos podrían formarse de forma natural en terreno volcánico. Sin embargo, el trabajo de Wyatt resucitó algo: la curiosidad. Y la curiosidad tiene una larga vida útil. Con el paso de las décadas,
las afirmaciones se multiplicaron. Grupos anunciaron el descubrimiento de habitaciones de madera en el casquete glaciar de Ararat. Aparecieron fotos espectaculares, con vigas que parecían de madera sobresaliendo de cavernas congeladas. Pero cuando los expertos las examinaron, muchas mostraban indicios de una puesta en escena, o eran simplemente estructuras de hielo naturales mal interpretadas por ojos optimistas. Otros investigadores apuntaron al monte Cudi, citando escritos antiguos que situaban el arca allí. Teorías interesantes, sí, pero sin evidencia física, se mantuvieron en la categoría de posibles, pero no comprobadas. El patrón se mantuvo. Surgió una nueva afirmación. El mundo bullía de entusiasmo. Los científicos examinaron la evidencia, y finalmente la emoción se desvaneció silenciosamente. Con el tiempo, creció la idea de que si el arca alguna vez existió físicamente, podría haberse desintegrado hace mucho tiempo, haberse deslizado hacia un glaciar o haber quedado enterrada sin posibilidad de acceso. Y entonces la historia dio un giro. Lo que distingue a la actual investigación de Durapanar es simple. Por primera vez, la historia no se basa en dramáticos relatos de testigos presenciales ni en fotos borrosas. Se basa en datos. Los escaneos de radar revelan líneas rectas y patrones repetitivos, de 8 a 20 pies bajo tierra. Formas que no coinciden con la erosión normal. No es prueba de un barco, pero ciertamente prueba de algo estructurado. Las muestras de suelo dentro del contorno contienen más material orgánico, diferentes balances minerales y firmas químicas únicas en comparación con el suelo circundante. Eso sugiere estructuras orgánicas descompuestas, o al menos actividad humana, hace mucho tiempo. Aún más importante, el equipo es cauteloso. Nada de grandes declaraciones, ni titulares de "lo encontramos". Solo pasos cuidadosos. Analizar, comparar, probar, verificar. Esto por sí solo distingue al proyecto de casi todas las demás afirmaciones sobre el arca en la historia. Durante siglos, la búsqueda del arca de Noé ha sido impulsada por la imaginación, moldeada por leyendas locales y, a menudo, enredada en malentendidos. Pero la investigación de Durupanar representa un cambio de las búsquedas impulsadas por la fe a la exploración guiada por la ciencia. ¿Prueba esto la existencia del arca? No. ¿Revela algo inusual, posiblemente artificial, bajo tierra? Sí. ¿Es la evidencia más sólida jamás encontrada en una investigación relacionada con el arca? Totalmente. Ya sea que esto conduzca a una respuesta definitiva o simplemente profundice el misterio, una cosa está clara. Tras milenios de historias, avistamientos y casi accidentes, la búsqueda ha entrado en su etapa más prometedora hasta la fecha. Y mientras los exploradores escalaban montañas, otro grupo de investigadores dirigió su atención en la dirección opuesta, hacia el mar, donde estaba empezando a surgir un tipo de evidencia muy diferente. Los cazadores de diluvios, las afirmaciones modernas, las dudas profundas y la búsqueda bajo las olas. Para una historia que comienza en textos antiguos, la búsqueda del arca de Noé tiene un ritmo extrañamente moderno. Lot, entre fotos, espía de la Guerra Fría, robots de aguas profundas, imágenes satelitales y algún que otro explorador con más entusiasmo que tanques de oxígeno. Pero ninguna figura sacudió la búsqueda. Tanto como el hombre que una vez descubrió un naufragio tan famoso que prácticamente tiene su propia fama. Cuando Robert Ballard entra en cualquier conversación arqueológica, la sala tiende a quedar en silencio. Este es el hombre que fue a buscar el Titanic y realmente lo encontró. No es el tipo de hallazgo del tipo "juro que vi algo en una foto borrosa", sino el verdadero gigante cubierto de óxido que yace en las frías profundidades. Así que cuando Ballard anunció que centraría su atención en un misterio mucho más antiguo, vinculado al mito, las escrituras y miles de años de narración humana, académicos, científicos y creyentes se acercaron un poco más. En una entrevista de 2012 con Christian Amanor, Ballard expuso su misión: explorar las profundidades del Mar Negro en busca de evidencia de un mundo olvidado, uno que pudiera estar vinculado a la historia del diluvio de Noé. Y como Ballard tenía la credibilidad que pocos exploradores podían igualar,
el mundo académico no puso los ojos en blanco esta vez. No se trataba de otro rumor descabellado. Era la ciencia poniendo manos a la obra con robots. Para comprender la investigación de Ballard, primero se necesita la teoría que la inspiró. Una idea audaz, propuesta por dos científicos de la Universidad de Columbia. En resumen, hace 12.000 años, el mundo se descongelaba. Enormes capas de hielo se derritieron. Los mares crecieron y las costas se redibujaron como garabatos desordenados. Según la hipótesis, el Mar Negro no siempre fue salado ni enorme. Alguna vez fue un lago de agua dulce rodeado de asentamientos humanos primitivos. Entonces llegó el momento, tan dramático que rivaliza con cualquier mito, en que las aguas del Mediterráneo, que crecían, irrumpieron por el estrecho del Bósforo, no a cuentagotas, ni gradualmente, sino con violencia. Una catarata, 200 veces más potente que el Niágara, se precipita en la cuenca del Mar Negro. Imaginen pueblos enteros arrasados en cuestión de horas, tierras de cultivo inundadas, personas huyendo tierra adentro con historias que resonarían entre culturas durante miles de años. ¿Podría una traumática catástrofe regional haber dado lugar a las leyendas del diluvio mundial? ¿Podría este singular evento ser el recuerdo de Noé, Utnapishtim, Deucalión y todos los demás héroes que construyeron un barco para escapar de la fatalidad? Ballard ciertamente pensó que valía la pena investigarlo. Armado con sumergibles robóticos, básicamente drones submarinos, con una visión mucho mejor que la de los humanos, Ballard se adentró en el singular entorno del Mar Negro. Debido a la falta de oxígeno en sus aguas profundas, cualquier cosa que se hunda allí puede permanecer misteriosamente preservada, como una cápsula del tiempo envuelta en la fría oscuridad. A 120 metros de profundidad, el equipo de Ballard encontró algo intrigante: una antigua costa sellada en su lugar. Para los geólogos, esto no fue solo un descubrimiento extraordinario, era una prueba, evidencia de un aumento repentino y drástico del nivel del mar. Y cuando el equipo de Ballard carbonató conchas del yacimiento, la cronología apuntó alrededor del 5000 a.C., bastante cerca de la época que algunos estudiosos asocian con el diluvio bíblico. Ballard lo expresó sencillamente. Probablemente fue un mal día. Una inundación que se tragó 150.000 kilómetros de tierra, sin duda se consideraría terrible, incluso apocalíptica. Y los artefactos que descubrieron sus robots, herramientas, estructuras, vestigios de tierras que alguna vez estuvieron habitadas, sugerían que la gente no solo vivía allí, sino que fue expulsada violentamente. Pero, ¿demostraba esto la existencia de Noé? No. ¿Demostraba que una inundación masiva transformó la región y sus historias? Un número creciente de científicos pensaba que sí. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos investigadores apoyan plenamente la idea de que el diluvio del Mar Negro fue catastrófico. Otros dicen, claro que hubo un diluvio, pero quizá no tan grande. Y luego están los académicos que argumentan que el diluvio no fue violento en absoluto. Fue lento, gradual y ni de lejos lo suficientemente dramático como para inspirar un mito destructor del mundo. Sin embargo, la idea se resiste a morir. En parte porque casi todas las culturas de la Tierra cuentan una historia de un diluvio. El debate científico se ha centrado menos en los datos y más en la memoria. ¿Hasta dónde pueden viajar las historias? ¿Cómo evolucionan? Y si un desastre regional podría convertirse en una leyenda universal a través de generaciones de narraciones. Y justo cuando el mundo académico se centraba en la arqueología subacuática, las montañas se negaron a permanecer en silencio. Mientras Ballard peinaba el fondo marino, otros regresaron a las crestas y barrancos de la región de Ararat, convencidos de que el arca seguía allí arriba, de madera, enorme, esperando. Una de las leyendas más persistentes proviene de la Garganta de la Hora, en la ladera noreste del monte Ararat. La historia comienza con George Hagapian, quien afirmó que, siendo niño en 1908, caminó sobre el techo del arca. Literalmente, caminó sobre él, después de que su tío lo subiera a una extraña estructura de madera enterrada en el hielo. Es una historia fascinante, hasta que se observa con más atención. Las fechas de su relato no coinciden.
Su edad no coincide, y el viaje que describió habría sido casi imposible para un niño sin formación. Aún así, decenas de expediciones intentaron averiguarlo, utilizando todo tipo de herramientas, desde imágenes satelitales hasta ventanas de deshielo estival. Ninguna encontró nada. Las complicaciones geológicas no ayudaron. Ararat es un volcán, y la propia Garganta de la Hora se formó por una erupción y un terremoto en 1840. La lava, el calor y la erosión catastrófica no preservan precisamente las antiguas estructuras de madera. Como dice el geólogo Dr. Andrew Snelling señala que Ararat probablemente ni siquiera existía en su forma actual cuando supuestamente ocurrió el diluvio bíblico. Pero eso no detuvo a los investigadores. En 1949, las fotografías de inteligencia de Estados Unidos revelaron algo extraño, una forma alargada y oscura que sobresalía de la nieve de Ararat. Cuando la foto fue desclasificada, los entusiastas del arca prácticamente corrieron a buscar sus lupas. ¿Era una roca? ¿Eran escombros? ¿Era el barco más famoso de la Biblia el que dormía bajo el hielo? Una imagen satelital de 2003 reavivó el frenesí, mostrando esta vez una forma alargada con proporciones similares a las de un arca. Claro que existen rocas alargadas. También existen sombras. Pero para los creyentes, la similitud era demasiado cercana como para ignorarla. Nunca salió nada concluyente de esto. La anomalía podría seguir siendo lo que ha sido para siempre, un misterio moldeado en gran medida por la nieve y la imaginación. En 2010, un grupo de medios de comunicación cristiano con sede en Hong Kong, llamado NAMI, afirmó haber encontrado habitaciones de madera en lo alto del Ararat. Publicaron imágenes dramáticas de los miembros del equipo dentro de una cámara de madera y anunciaron el descubrimiento de fragmentos del arca. Fue noticia mundial durante unos 5 minutos. Entonces surgió la pregunta: ¿por qué la habitación contenía paja con aspecto fresco? ¿Por qué las telarañas estaban intactas si el sitio supuestamente era propenso a inundaciones? ¿Por qué no se compartió la ubicación con el equipo científico invitado originalmente? Un hombre kurdo llamado Parachute fue finalmente acusado de montar las estructuras, construyendo réplicas de sets de películas para obtener ganancias. Aún se debate si NAMI fue engañado o cómplice, pero la afirmación se desmoronó bajo escrutinio. No todas las búsquedas modernas se centran en Ararat. Algunos exploradores proponen montañas alternativas, como el Monte Sliman en Irán. Uno de los defensores más firmes fue el explorador Bob Cornuck, quien siguió el testimonio del veterano de la Segunda Guerra Mundial, Ed Davis. El equipo de Cornuck encontró lo que parecían rocas con forma de viga, un santuario y almejas fosilizadas. Interesante, sí, pero probablemente formaciones naturales. Los geólogos señalaron que las vigas probablemente eran capas de sedimentos erosionados, no tablones petrificados. Y geográficamente, el monte Sliman se encuentra a 400 kilómetros de la antigua región de Urartu, mencionada en el Génesis. Esa distancia por sí sola dificulta la defensa de la teoría. Tras décadas de afirmaciones dramáticas, fotos cuestionables, recuerdos de infancia y expediciones controvertidas, la historia del arca ha entrado en una nueva era. Una marcada menos por la esperanza y más por la investigación de alta tecnología. Las montañas se han silenciado, los satélites siguen zumbando, y los científicos continúan debatiendo si la mayor historia del diluvio de todos los tiempos provino de un barco en una montaña o de un mundo sumergido bajo el mar. Con científicos, exploradores e historiadores divididos, el debate trasciende la arqueología. Se convierte en una cuestión de creencias, identidad y las historias que la humanidad decide proteger. Una montaña que dividió al mundo y lo unió. El descubrimiento en la ladera de la montaña turca no solo despertó interés, despertó algo más profundo, algo crudo tanto en los creyentes como en los escépticos. Esto se debe a que no se trataba solo de una extraña estructura subterránea. Era un punto de colisión donde la fe, la ciencia, la historia y los anhelos humanos chocaron a toda velocidad. Para muchos cristianos,
la posibilidad de que una formación con forma de barco, que sospechosamente refleja la descripción bíblica, realmente existiera. Fue como si les hubieran regalado un recuerdo de la infancia que habían guardado en secreto. Historias que antes escuchaban con asombro, de repente se sintieron menos como cuentos infantiles y más como ecos de algo real. Nadie pretendía tener pruebas definitivas, pero incluso, el susurro de una prueba hacía que el mundo pareciera un poco más grande, un poco más viejo, un poco más encantado. Los científicos, sin embargo, abordaron el sitio de la misma manera que abordan todo, desde la Tierra, bajo sus botas, hasta los escáneres de radar en sus manos. Con cautela, agudizada por la curiosidad, debatieron si las extrañas formas bajo la Tierra eran restos de madera convertida en piedra, o simplemente una coincidencia geológica. Inspeccionaron las líneas rectas, los compartimentos inesperados, los patrones en el suelo. Y mientras algunos admitían que la silueta bajo la montaña parecía sospechosamente similar a la de un barco, otros recordaban al mundo que la naturaleza es una maestra escultora. Las rocas pueden crear ilusiones. La sociedad puede jugar malas pasadas. Lo que para algunos es un antiguo barco, para otros es una extraña formación de lava. Aún así, la estructura no se comportaba como algo natural de la región. Algunos científicos se encontraron en un lugar que rara vez disfrutan, admitiendo que no podían explicarlo todo. Todavía no. Historiadores y académicos añadieron otra dimensión a la conversación. No se trataba solo de la Biblia. Se trataba de las historias más antiguas de la humanidad. Casi todas las civilizaciones antiguas, desde Sumeria hasta Mesopotamia, y la tradición hebrea temprana, tenían una narrativa del diluvio. Estos académicos vieron el descubrimiento no como un posible momento para que la Biblia se demuestre en sí misma, sino como una ventana a la memoria compartida de la humanidad. Si las historias de inundaciones aparecen por todas partes, tal vez ocurrió algo tan grande que las culturas conservaron su recuerdo durante miles de años. Algunos historiadores señalaron que la ubicación del sitio coincidía sorprendentemente bien con los relatos antiguos que hacían referencia a las montañas de Ararat. Otros advirtieron que descubrimientos similares habían surgido a lo largo de las décadas, y luego se desvanecieron ante un escrutinio más minucioso. Así que observaron con cautelosa fascinación, esperanzados pero nada convencidos. Mientras tanto, el mundo reaccionó de la única manera que el mundo moderno conoce, enloqueciendo por completo. Personas que nunca habían leído un artículo de arqueología en su vida se encontraron de repente estudiando escaneos de radar como si se prepararan para un examen final. Los niños preguntaban si los animales de Noé seguían bajo tierra. Los adultos hacían una pausa en medio del día para imaginar manos antiguas construyendo algo tan enorme que su silueta aún marca la tierra. Incluso quienes no creían en absoluto la historia del arca tuvieron que admitir que la formación era extraña. Lo suficientemente extraña como para inclinarse hacia adelante en lugar de apartar la mirada. Por supuesto, donde surge la emoción, la controversia la sigue de cerca. Los escépticos discutieron a gritos. Algunos decían que la forma no era más que el asentamiento de la roca con el tiempo, engañando al ojo para que viera patrones donde no los había. Otros insistían en que una vasija de madera tan antigua no podría sobrevivir lo suficiente como para dejar un contorno tan claro. Y otros señalaban que los descubrimientos anteriores de arcas habían dado lugar a malentendidos o, peor aún, a engaños. Cuestionaban las muestras de suelo. Cuestionaban la interpretación del radar. Se preguntaban si la erosión, los flujos de lava o los movimientos tectónicos podían crear estructuras que parecieran artificiales. Su principal advertencia era simple. No dejen que la emoción reescriba las leyes de la geología. Por otro lado, quienes creían que el sitio merecía un mayor respeto y una excavación más profunda, respondieron con igual calma y pasión. Señalaron las nítidas señales de radar que indicaban compartimentos internos. Destacaron los rastros de metal en el suelo que no coincidían con los depósitos naturales. Resaltaron las dimensiones de las estructuras, que eran inquietantemente cercanas a las medidas antiguas descritas en textos religiosos. No gritaban, esto es el arca. En cambio, decían, pero esto no es común. Para ellos,
la controversia era saludable. Incluso el debate significaba más investigación. Más investigación significaba más claridad. Y la claridad, revelara lo que revelara, sería progreso. De alguna manera, esta extraña montaña logró lo que pocas cosas en el mundo moderno pueden hacer. Unir a personas que normalmente discrepan en todo a la misma conversación. Los creyentes hablaban de geología. Los científicos consultaban textos antiguos. Los historiadores observaban las lecturas de radar. El mundo entero, por una vez, se inclinaba hacia el mismo misterio, aunque lo vieran desde diferentes perspectivas. Y quizá esa sea la verdadera magia. No el potencial del arca en sí, sino la forma en que conectó la fe y la indagación, el asombro y el escepticismo en un único latido global. La conversación en torno al arca no se trata solo de un posible barco antiguo. Se trata de por qué la idea nos importa emocionalmente. Hay una razón por la que la historia de Noé ha perdurado durante milenios. Se trata de supervivencia, esperanza y la creencia de que la humanidad tiene segundas oportunidades. Así, cuando la gente escucha que algo parecido a esta antigua nave podría estar enterrado bajo piedra y tierra, se siente menos como un descubrimiento arqueológico y más como redescubrir algo de su propia imaginación. Esta atracción emocional explica en parte por qué varios grupos modernos han construido réplicas del Arca a escala real. Las más famosas son el Arca de Joan en 2012 y el encuentro con el Arca en 1216. Estas reconstrucciones no son solo atracciones, son un intento de mostrar cómo podría haber sido la ingeniería antigua. Son recordatorios físicos de que la historia aún importa a millones de personas. El debate está lejos de terminar. De hecho, apenas comienza. Lo que debe suceder a continuación está claro. Más perforaciones, más excavaciones, más análisis de artefactos, más investigación revisada por pares. Y luego está la inquietante pregunta que lo acecha todo. Si realmente hay un barco debajo de esta montaña, ¿quién lo construyó? ¿Cuándo y por qué está allí? Estas preguntas son poderosas porque conectan con algo universal. El deseo incansable de la humanidad de saber de dónde venimos. Al final, el descubrimiento ya ha logrado algo extraordinario. Nos ha recordado que la Tierra aún esconde secretos, que el pasado no ha dejado de hablar y que a veces una sombra bajo tierra puede unir a creyentes y escépticos en un mismo aliento de asombro. Sea lo que sea que yace bajo esa montaña, arca o no, el mundo observa y espera. Haga clic en las tarjetas que aparecen en la pantalla ahora para ver más información interesante.